Buenos días a todos y a todas. Les damos una cordial bienvenida a una nueva sesión de los webinars de 5G Américas. Hoy tendremos el tema la conectividad en Bolivia y para desarrollarlo, nuestro invitado es el señor Néstor Ríos. A continuación, les voy a compartir brevemente su perfil. Néstor Ríos es actualmente director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes de Bolivia y también es presidente de Regulatel. Él es abogado de la Universidad Mayor de San Andrés, magíster en Gerencia y Dirección de Empresas, convención en Telecomunicaciones de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España. Cuenta con una destacada trayectoria en telecomunicaciones y regulación. Trabajó en la Superintendencia de Telecomunicaciones CITEL hasta su designación como director ejecutivo de la ATT. También ha desempeñado roles clave en la promoción del desarrollo tecnológico y la protección de los usuarios en el sector de las telecomunicaciones. Actualmente, como les comenté, lidera la presidencia de los reguladores de telecomunicaciones de 23 países en el foro Regulatel y es miembro de la Junta de Innovación Digital de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OIT. Al señor Néstor Ríos, muchísimas gracias y bienvenido a esta sesión. Antes de dar inicio a la conferencia, como es usual, les recordamos que este webinar está siendo grabado y será posteriormente publicado en el canal de YouTube de 5G Américas en español. Desde luego, les compartiremos el enlace a todos en unos días. También al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas que podrán escribirlas en el chat o formularlas directamente a nuestro orador. Me permito además recordarles que las opiniones expresadas en la siguiente sesión son responsabilidad del conferencista y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. Para dar inicio entonces a nuestro webinar, doy la palabra al señor José Felipe Otero, vicepresidente de 5G Américas y anfitrión de estas sesiones, quien hará la introducción del tema. Muy buenos días, José, y adelante. Muchísimas gracias, Lorena, y muchas gracias a todos los que han tomado el tiempo el día de hoy para estar escuchando la presentación magistral del director ejecutivo de la ATT en Bolivia, el señor Néstor Ríos. Como bien saben, y para algunos voy a sonar un poco repetitivo, el objetivo fundamental de 5G Américas es fomentar la pluralidad de voces sobre el desarrollo de las telecomunicaciones y otras tecnologías de información y comunicaciones en América Latina y el Caribe. Para esto buscamos expertos, ya sea en temas técnicos, pero también a las personas que son las que están tomando esas decisiones de política pública en los distintos países de la región. Y hoy contamos con la persona que nos va a explicar exactamente cómo está esa situación de conectividad en Bolivia, un país que desafortunadamente no escuchamos mucho en los distintos medios de prensa regional o nacionales, pero por eso estamos aquí, para aprender, para escuchar y para saber cómo Bolivia encaja en ese ecosistema de las telecomunicaciones latinoamericanos que cada vez es más interrelacionado. Y le doy la palabra con esto al señor Néstor Ríos. Bueno, muchas gracias, Lorena, por la presentación. José, un placer saludarte y realmente una alegría poder compartir lo que son las telecomunicaciones de Bolivia. Creo que es importante, recoger lo que tú dices, creo que es importante en esta era digital poder exponer la realidad de un país como Bolivia y parte de Latinoamérica. Creo que es muy importante compartir la información. Creo que en el camino podemos encontrar seguramente problemáticas comunes, podemos ver visiones comunes y como también podemos ver soluciones comunes. En todo caso, me alegra mucho compartir lo que es Bolivia en cuanto a telecomunicaciones y bueno, dejar abierta siempre esta oportunidad de que el análisis siempre venga acompañado de soluciones, de encuadrar cómo acelerar este proceso de transformación digital de un país no menos importante como Bolivia, el centro de Sudamérica. Bueno, dicho esto, voy a compartir la exposición. Justamente me va a acompañar las diapositivas para hablar de la situación de la conectividad en Bolivia. Bueno, creo que todos estamos claros en este foro, creo que la mayoría de las personas estamos al tanto de que sin conectividad no podemos hablar de transformación digital
Y para hablar de transformación digital y conectividad, tenemos que hablar de despliegue de infraestructura, no solo con miras a poder desarrollar la construcción de uno de los servicios más importantes que se da a un país, a un ciudadano, sino también por el componente integrador que implica la inclusión de nuevas tecnologías para el desarrollo en diferentes áreas, de manera transversal de toda una economía, de toda una sociedad. Hablar de conectividad no solo es estar conectados, como hablamos, conectividad significativa es hallar un sentido de desarrollo a la conectividad. Fundamentalmente, tenemos que tomar en cuenta el contexto de la conectividad. Avanzamos hacia un mundo conectado con inteligencia artificial, hablamos de metaverso, y este tipo de tecnologías, este tipo de realidades en el desarrollo de la tecnología nos tienen que empujar de manera paralela a una inclusión social. Entonces, la digitalización por sí sola carecería, como decimos en la lámina, de un propósito. Más al contrario, debemos integrarla a cada una de las áreas de la vida del desarrollo de un país para poder gestionar realmente un resultado. Hablar de transformación digital es fundamental. El desarrollo de un mercado digital dinámico y acelerar su transformación es realmente importante. Todos creo que estamos de acuerdo en que la necesidad de que para lograr una transformación digital tenemos que estimular un desarrollo del sector a través de un mercado digital dinámico. Y nosotros hemos incorporado tres puntos esenciales, tres pilares. Uno es la inversión, lo segundo es la inclusión y el tercero es la innovación. En el tema de inversión, bueno, la conectividad requiere de despliegue de infraestructura y por ello nosotros como Estado nos encontramos en la obligación de promover las inversiones. Me parece muy importante hablar de realmente los beneficios de una inversión. El Banco Interamericano de Desarrollo nos habla de que cada dólar invertido puede generar $187 a favor del país receptor. Este mismo dólar invertido induce al inversor nacional a colocar la misma cantidad. Y obviamente factores secundarios de este movimiento económico generan más trabajo, más empleo y más inversión. Entonces, definitivamente, la conectividad necesita despliegue de infraestructura y esto, como se dice, no puede ser pensado solo desde una inversión país o más aún, al contrario, dejar de lado el hecho de que para hablar de conectividad realmente necesitamos contar con una infraestructura robusta. En nuestro país, al igual que otros países, el despliegue de la infraestructura proviene de recursos públicos y privados, pero como ven, en el tema de inversión, no sé si pueden ver el cuadro, nosotros en relación al tiempo, a raíz de la pandemia, justo en el año 2019, hemos visto una caída importante de las inversiones. Esta caída importante de las inversiones se ha visto relativamente recuperada, progresivamente hasta este año, donde podemos encontrar con una inversión de 332 millones de dólares, lo que implica en el cuadro es realmente ver que las inversiones se están recuperando, pero lentamente. Y esto nos preocupa porque obviamente en la medida que esta curva de inversiones pueda acelerarse, realmente vamos a poder tocar uno de los puntos más importantes que hablábamos para la transformación digital: infraestructura, una infraestructura robusta. El tema de inclusión, bueno, como unas políticas de inclusión que el país ha incorporado, es el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social Prontis, que permiten la expansión de redes de telecomunicaciones, así como el desarrollo de contenidos y aplicaciones para el acceso universal. Estos fondos de acceso universal, como otra experiencia de otros países, ha tenido una buena repercusión a momento de poder desplegar infraestructura móvil a nivel país. Contamos con un despliegue del 93% de todo el territorio nacional con acceso a telefonía móvil. Sin embargo, hay que ser críticos también con la misma política de inclusión, puesto que hay que ir desarrollándola, innovándola, en el sentido de que hay factores que han ido cambiando en el tiempo. Uno de los factores más importantes es que si bien hemos desplegado una infraestructura rural, obviamente hay que pensar en una modernización. Los costos
de despliegue de infraestructura móvil en áreas rurales con baja densidad implican también un costo, una carga para su mantenimiento que también tiene que ser considerada. Entonces, hay factores muy importantes también. Hay que tomar en cuenta que este OPEX que implica el mantener el despliegue de infraestructura en áreas rurales está también generando un rezago, una ralentización en el tema de inversiones en el país. Sin embargo, también tiene que ser repensada en son de poder estimular y promover un mayor consumo del usuario para poder consolidar realmente un desarrollo armónico en las áreas rurales. ¿A qué me refiero? Básicamente de que Bolivia, en la complejidad de su geología, es un país que encuentra ciudades capitales, encuentra principales ciudades, pero sin embargo encuentra con una gran densidad demográfica que vive en lugares rurales y lugares realmente alejados. Entonces, esto complejiza mucho el desarrollo de una política de acceso universal, más aún que está acompañada de un limitado esfuerzo de consolidar una política de alfabetismo digital. Entonces, estos son elementos importantes que nos dejan un desafío muy importante para hablar de inclusión. No nos olvidemos que al hablar de inclusión ya no podemos solo hablar de un acceso universal, tenemos que hablar de conectividad, tenemos que hablar de aminorar las brechas de género, las brechas de el tema de rural urbano son importantes para que podamos nosotros considerar una mejor política de acceso universal. Bien, el tema de innovación. Tenemos durante las últimas 3 décadas que el país ha sido testigo de una revolución en la industria. Definitivamente hemos visto que este viaje ha impulsado los negocios y la economía que ha permitido que hoy se tenga un ecosistema digital que ha impactado en la vida de los bolivianos. Tenemos un recorrido de la tecnología GSM a 3G, 4G, que se ha visto realmente un cambio directamente proporcional a la implementación de las tecnologías 3 y 4G. Estos avances nos dan pie para pensar ya en prepararnos para la adopción de la tecnología 5G para la gestión 2025 con un costo de espectro razonable. Es importante, uno de los elementos, los pilares fundamentales que buscamos como país es adoptar justamente esta línea de un espectro asequible. Y esto es fundamental ver cómo ya el despliegue de 3 y 4G en el país realmente se ha posicionado. Expresamos un 11,1 millones de líneas apropiadas para la tecnología 4G y 3G. Sin embargo, tenemos que también pensar en políticas integrales para estimular esta innovación y acelerarla. Como hablaba hace un momento, el espectro asequible es fundamental para conectar a todos. Nosotros creemos que es fundamental incorporar un precio razonable de espectro. Nosotros estamos trabajando ya en la valoración de la banda 3.5 GHz para el uso de la tecnología 5G en Bolivia. Es decir, que los operadores tendrán la oportunidad de acceder a 100 MHz, evitando una fragmentación innecesaria por una escasez artificial de espectro que dificulta un despliegue de infraestructura. Es decir, que Bolivia está preparándose para adoptar estos procesos de licitación, que habla aclarar que Bolivia contiene en el tema de operadores de telefonía, operadores nacionales, cuenta con 3 operadores grandes. Es Entel, que es un operador estatal, Tigo, y Viva, que son operadores privados. En el caso del operador estatal, la asignación es una modalidad de asignación directa, pero que conlleva también a un pago basado en la metodología de cálculo del valor del espectro, mismo cálculo y valor del espectro que se utiliza para establecer licitaciones públicas para los demás operadores. Esta oportunidad de Bolivia, sin lugar a duda, es una estrategia que estamos trabajando con los operadores para poder establecer el momento oportuno. Siendo sinceros, este año tendríamos que haber lanzado la licitación de estas bandas 3.5. Sin embargo, trabajando de manera coordinada con los operadores, estableciendo un poco los componentes económicos y los factores para el desarrollo de inversiones,
se han visto permanentemente analizadas, preponderando también ciertos factores que nos permitan fortalecer el lanzamiento de esta banda. Hay que recordar que el lanzamiento de esta banda por sí sola no va a venir de la mano, al contrario, con un plan de acción para la implementación de la tecnología 5G en el país, para hacer un recálculo en el derecho de uso de frecuencia de tecnología 5G, la incorporación de otros conceptos también importantes para el despliegue de infraestructura 5G en el país y obviamente dejando de la mano también el despliegue bajo una visión de competitividad para que los operadores puedan desplegar la infraestructura en el país según el mercado y la competencia lo determine. Acelerar la transformación digital es transversal, definitivamente no será posible sin el 5G. Este punto es importante para nosotros, para Bolivia. Nosotros tenemos que considerar al 5G como un medio importante para el desarrollo no solo de las principales verticales del país. Bolivia es un país que incorpora industria pesada en el tema de desarrollo de litio, en el tema de minería, en el tema de hidrocarburos, como uno de los principales factores económicos del desarrollo del país, pero también tiene que incorporarse el 5G para los principales servicios. Los servicios públicos son fundamentales para el desarrollo y la complementación y armonización con el desarrollo de las principales industrias del país. Es, por ejemplo, el tema de logística y transporte no podría ser menos importante que el desarrollo de la industria, una industria 4.0 para el litio o para otro tipo de minerales para la minería boliviana. Eso es un factor importante considerar, por tanto, tiene que tenerse un plan de implementación del 5G que nos permita dar un salto realmente eficiente para la conectividad y el 5G. El tema de la adopción de las nuevas tecnologías y el aumento masivo de datos, el uso de la Big Data es fundamental para alcanzar estos objetivos. Creemos y se ha ido trabajando también paralelamente, no solo con el tema de la licitación de la banda 3.5 en el país, sino en un trabajo con diferentes actores de la industria, del empresariado, para poder establecer un trabajo consistente para la implementación de esta tecnología. No, tampoco es menos importante comentarles que Bolivia es un país que se encuentra desarrollado bajo un concepto de autonomía, un régimen autonómico en el cual las ciudades, las entidades territoriales autónomas, es decir, municipios y gobernaciones, están basados en un régimen de autonomía, de emisión de propia normativa, que también tiene que ser considerada para poder consolidar un modelo eficiente de despliegue de tecnología 5G y obviamente no solo de 5G, el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Bueno, la conectividad y metaverso, ponemos unos ejemplos aquí importantes, creemos que son fundamentales, el tema de la innovación tecnológica, generar nuevos productos y servicios son fundamentales, la interacción no solo a través ya de celulares, sino de consolas, el tema de la salud, el tema de la industria, el desarrollo de servicios, la aplicación de la tecnología a diferentes profesiones es fundamental para nosotros. Creemos que este es el salto a donde tenemos que apuntar como país. Es un salto realmente cuántico, pero tenemos que considerarlo y también trabajarlo desde la óptica de la realidad en la que estamos hoy por hoy. Para eso es importante hablar de los datos. Nosotros estamos trabajando arduamente como ATT también en consolidar un mapeo de conectividad que es fundamental para poder hacer un análisis regulatorio eficiente. Sin embargo, voy a poner a su consideración algunos datos sobre la conectividad país. Bien, como vemos aquí, el servicio móvil, el mercado móvil en Bolivia alcanzó 12 millones de líneas en promedio en los últimos 10 años. Se incrementaron en un 2,27%, habiéndose producido un mayor incremento en la gestión 2016 y 2017 por más o menos un 8%. Las líneas activas del servicio móvil al 31 de diciembre de 2023
tuvieron un incremento del 2,46% respecto a la gestión anterior. Es decir, que nos mantenemos en un crecimiento relativamente sostenido y vemos que también de alguna medida el sector, el desarrollo de conexiones en el país ha alcanzado un tope. La penetración de líneas móviles por departamento. En el eje central del país, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, vemos una concentración del 75,8% de líneas móviles. Sin embargo, en términos de penetración, Oruro, que es una ciudad más pequeña, lidera con 132 líneas móviles por cada 100 habitantes, seguidos por La Paz con 118 líneas móviles por cada 100 habitantes. Los departamentos con menor penetración son Pando, Potosí y Beni, y esto es importante considerar porque es necesario en esta gráfica mostrar realmente la concentración del uso de líneas móviles en el eje troncal del país. Esto es importante en son de analizar realmente la densidad demográfica. Bolivia ha pasado por un censo este año que nos va a permitir actualizar el movimiento, la movilidad urbana, humana a nivel país, para poder identificar realmente una política a nivel de alfabetización y de conectividad mucho más importante. El tema de usos móviles, la penetración de líneas móviles nos refleja esta realidad. A diciembre de 2023 se registra 11,08 millones de líneas móviles con acceso a Internet. El crecimiento promedio entre 2013 y junio de 2023 fue del 33,67%, ¿no? El mayor valor, podemos ver, se produjo entre los periodos de 2013 y 2014. Se prevé mayor crecimiento de líneas móviles con acceso a Internet, dado que al 31 de diciembre se registraron cerca de 1 millón de líneas móviles con tecnología GSM, lo cual podrían ser reemplazadas por líneas con acceso a Internet. La evolución de los ingresos. Bien, esto es importante ver cómo de manera sostenida desde el 2020 al 2023 hemos ido creciendo bajo un proceso, un desarrollo relativamente sostenido. Sin embargo, es importante tomar en cuenta el impacto que ha tenido en los ingresos el año 2019, la pandemia, que ha afectado al 2020 en adelante, ¿no? Entonces, eso es importante también considerarlo al momento de analizar realmente las condiciones para el despliegue de infraestructura en el país. Bien, en tema de conexiones a Internet fijo, entre la gestión 2013 y 2024 a junio, se ha visto una tasa de crecimiento promedio del 22%. Los mayores crecimientos se registraron en la gestión 2017 y 2018, 49 y un 40% respectivamente. Estas tasas de crecimiento muestran realmente la evolución del Internet fijo en el país y lo vemos muy importante. Creemos que es uno de los puntos a abordar en el tema de conectividad país muy importantes. Necesitamos estimular realmente el despliegue de la infraestructura de Internet fijo en el país y vemos que va acompañado de una demanda real y de un proceso de implementación de conexiones realmente acelerado. Bien, la penetración de Internet fijo alcanza a junio de 2024 un 57,4%, lo que equivale a decir por cada 100 familias, 57 tienen conexión a Internet fijo. La penetración se ha incrementado desde un 8% en 2013 hasta un 57%. Esto es un dato importante para nosotros para poder trabajar en el tema de conexiones por familia y por departamento. Un dato no menos importante, vemos como el 93,42% de las conexiones de Internet fijo son a través de la tecnología FTTX. Bien, los recursos humanos, es importante también tomar en cuenta el aporte en cuanto al desarrollo de recursos humanos en el sector telco boliviano.
donde podemos ver justamente un desarrollo de 6.636 fuentes laborales de empleos reportados en 31 de diciembre. Es un dato importante para el sector de telecomunicaciones, ¿no? En este caso, si incorporamos a los operadores Entel, Tigo y Viva y los otros operadores ISPs más pequeños y operadores de televisión por cable y las cooperativas telefónicas, que son otro tipo de modalidad de operadores de telecomunicaciones a nivel país. En el tema de cobertura de radiobases, aquí es importante poder hacer un análisis. Vemos justamente el desarrollo rural urbano, la tecnología 2G, la tecnología 3G y la tecnología 4G. Podemos ver que a nivel rural y urbano prácticamente se cuentan con un mismo número de radiobases 2G. Esto es importante porque esto nos da un dato muy importante para poder adoptar una política de modernización de la infraestructura de radiobases, pero que vaya acompañada también de un proceso de alfabetismo digital en diferentes zonas del país, ¿no? Hay sectores realmente donde la implementación de la tecnología 2G debe también venir acompañada de la adopción de políticas como la adopción de equipos terminales y políticas sólidas para el tema de alfabetismo digital para poder estimular un crecimiento real en estas zonas. Otro elemento importante es que sobre la tecnología 3G en comparación con la 4G encontramos una cifra realmente casi similar, lo que deberíamos priorizar, ¿no? Si bien hablamos de la tecnología 5G, también es muy importante ver el despliegue de la tecnología 3G hacia una tecnología 4G en el país. Estos datos son importantes porque esto refleja una realidad de que Bolivia necesita una política de modernización de la infraestructura, pero realmente pensada, razonada en son de los factores de desarrollo del país. Por eso, lo importante, y con lo que comenzaba a decir, lo importante es contar con un plan de conectividad, información estadística sectorial muy a detalle para poder avanzar en una adopción de políticas realmente de impacto a nivel país. Ven, aquí vemos el despliegue de las tecnologías por departamento. Es importante ver también el grado de concentración que se tiene en el eje troncal del país. Los países del las ciudades del eje troncal son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, vemos cómo el desarrollo, el despliegue también de radiobases, no solo por el tipo de tecnología, sino también por el número de radiobases, también se ve limitado por el despliegue de radiobases en el eje troncal del país. Bueno, aquí vemos un despliegue de los operadores. Tenemos justamente dos operadores con un alto componente de inversiones en el despliegue de radiobases, que son Entel y Telecel. Son los operadores más grandes actualmente en el país que están en el desarrollo de la implementación de radiobases. Bueno, las conclusiones. Bien, una de las principales conclusiones es que tenemos que posicionar el proceso de acelerar la transformación digital en el país. Y este proceso tiene que ir acompañado de considerar el contexto mundial hacia dónde vamos y es necesario apuntar al 5G como un punto de desarrollo importante para el país. Sin embargo, también vemos que el proceso de transformación digital tiene que no solo ir acompañado del despliegue de una tecnología 5G, sino también tiene que ir acompañado de una reforma importante en la política pública para establecer que los fondos de acceso universal puedan ser asignados de manera mucho más eficiente, repensar en la sostenibilidad de la industria y fundamentalmente hacer un trabajo de un incentivo de inversiones en el país.
Las políticas públicas pueden favorecer a la implementación de la tecnología 5G, pero tenemos que establecer las condiciones. Es importante considerar este mapa del despliegue de infraestructura, de radiobases, para poder entender y comprender el desempeño del sector para apuntalar a un 5G mucho más eficiente, un despliegue de infraestructura que considere un plan de acción con base a la realidad que hemos mostrado. Bueno, hablar de inteligencia artificial es fundamental hoy por hoy. Tenemos que realmente consolidar el ecosistema digital boliviano y para esto tenemos un arduo trabajo para poder alcanzar las condiciones para establecer una regulación que esté basada en un desarrollo de la inteligencia artificial con miras a un desarrollo social, un desarrollo económico país. Bien, la transformación digital requiere el fortalecimiento del regulador. Necesitamos medidas claras, se necesita reformas al marco regulatorio de tal forma de lograr un aceleramiento, despliegue de redes de telecomunicaciones. Esto es fundamental para el desarrollo de la economía digital boliviana. Los datos estadísticos expuestos muestran el crecimiento de la conectividad a través del servicio móvil, que muestra un alto grado de penetración de 12 millones de líneas móviles. El Internet fijo muestra una penetración del 57% que irá en incremento en el tiempo con servicios de mayor velocidad por el crecimiento de la demanda. La inversión de los operadores ha tenido una caída drástica, como la hemos visto en el año 2020, y se viene recuperando lentamente. Creemos que este desarrollo del sector, si bien se ha dado, sin embargo, el desarrollo del sector tiene que ser realizado con un mayor impacto y una mayor aceleración. Es decir, que la aceleración en el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país muestra que tenemos que trabajar arduamente para que el mismo sea mucho más efectivo. Bueno, antes de concluir, igual comentarles de que una de las visiones más importantes del gobierno boliviano es haber adoptado una visión integral de poder desarrollar estas prácticas y mejoras regulatorias para poder alcanzar una base importante para el despliegue de infraestructura basado en la promoción de inversiones. Para nosotros es importante, es un trabajo que todavía continúa, hay que hacer una realmente sendas mejoras regulatorias y cambios en la política pública en el país para estimular este tipo de inversiones. Creemos que estos son factores importantes para el despliegue de infraestructura y particularmente para mí este aporte del análisis un poco más estadístico y el aporte del análisis crítico parte también de la solución, porque si no hacemos este análisis crítico podemos incurrir en un análisis poco real que no nos permita poder entablar un análisis o unas soluciones de fondo a nivel país. Sin embargo, de aquello, dejar en claro que realmente en el país hemos tenido importantes avances en el despliegue de infraestructura de acceso a Internet móvil y fijo. Sin embargo, tenemos que repensar los objetivos Estado de manera mucho más oportunas y con seguramente objetivos mucho más ambiciosos para el despliegue del país. No nos olvidemos un factor más importante. Bolivia es el centro de Sudamérica. No nos olvidemos que más allá de la implementación de la industria de telecomunicaciones dentro del país, creo que es importante abordar una visión mucho más amplia para considerar a Bolivia como un centro de conectividad latinoamericano. Ese es uno de los factores geopolíticos importantes del país en cuanto al despliegue de infraestructura, no solo en el sector de telecomunicaciones, pero es un tema importante que seguramente en otro momento nos gustaría conversar, nos gustaría desarrollar. Va de la mano seguramente el considerar esta nueva visión del despliegue del sector y su priorización como una de las políticas públicas más importantes del país, pero considero que esto seguramente va a venir de la mano con un proceso gradual de empoderamiento, de priorización, para que podamos consolidar este sector como el que nosotros queremos, un sector realmente sólido que integre a todos los bolivianos y que beneficie a todos los bolivianos, no solo en el tema económico, sino en el desarrollo social y cultural. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Néstor, por esta abarcadora presentación que nos da un pantallazo acerca de cómo está el desarrollo de las tecnologías de telecomunicaciones y su adopción en el territorio boliviano, que lo has hecho por provincia. Desde 5G América me comprometo a enviarle todo tipo de información técnica para que tomen decisiones más informados acerca de todo lo que viene siendo esa evolución de lo que viene siendo la quinta generación que va por fases y no es que coloquemos la tecnología y mágicamente tenemos todas las virtudes que nos está diciendo los parámetros del IMT 2020. Tenemos varias preguntas. Quiero decirle a todos los que están participando que la presentación se les va a estar enviando en formato PDF posteriormente y ya vamos a algunas preguntas porque sé que tienes poco tiempo, así que vamos a estar dándole prioridad a algunas sobre otras. Mis disculpas con el resto de las personas a que no atiendan las preguntas.